Muy bien, y ya está en nuestros estudios, nos está acompañando el ingeniero Hugo Rorman, es funcionario de la Administración del Agua. Ingeniero, buenas noches, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto estar en el noticiero. Pero para nosotros también, un gran gusto. Bueno, vamos a hablar del cambio climático. Primero, defínanos qué es el cambio climático y si el cambio climático es algo que ya nos está sucediendo, que nos está afectando de alguna manera, o tenemos que esperar para el futuro consecuencias de esto. Yo no estoy tan seguro que estemos dentro de un cambio climático, al menos hasta ahora. Para definir el clima que tenemos acá en la provincia de Chaco necesitamos mínimamente 50 años de datos de temperatura, de precipitaciones, que es lo que se está teniendo como para recién ahí visualizar si hay comportamientos del clima manifestados en precipitaciones y en temperatura que comienzan a ser distintos a ese patrón de definición del clima que tenemos en nuestra zona. Y la zona del Chaco, la zona de Formosa, está en una zona de transición entre dos climas muy claros, como es el caso de la Pampa húmeda, que tiene un clima templado, y la zona de Paraguay, del sur de Brasil, que tiene un clima subtropical. Y nosotros estamos en el medio, entonces somos un poco templado, un poco clima subtropical, y eso hace que haya una alta variabilidad, como estamos viendo ahora en el inicio de la primavera, de temperatura, de precipitaciones. A lo largo de los años hemos visto años con muchísima lluvia y otros con sequía, pero está más asociado a esa característica de comportamiento del clima que al hecho de un cambio climático. Sí podemos hablar de variabilidad climática, que hay momentos que tenemos sequía, hay momentos que tenemos exceso de agua, inundaciones, crecida de los ríos, y eso no es un comportamiento normal, sino que tiene muchas variaciones. Ingeniero, estas fuertes tormentas que por ahí estamos teniendo y también lo que tiene que ver con el tema de bajas temperaturas en pleno octubre prácticamente, ¿esto está dentro de los parámetros normales? Si uno revisa la estadística, sí. O sea, siempre... ¿Cuál es el problema que tiene un productor que ha sembrado ahora? Que aparezca una helada tardía. Y en la historia eso alguna vez se ha dado. Lo mismo, al terminar el verano, también puede aparecer algún frío temprano. Y esa es una característica bastante clara del comportamiento del clima. Que haya variaciones abruptas, así de pasar de 40 grados a 20, a 15, no es algo anormal para nosotros. Tenemos esa alta variabilidad en el comportamiento. Para la gente común en general, el hecho de que sectores o departamentos de la provincia del Chaco en tan breve tiempo pasen de una sequía a inundación, también es decir, nos cuesta comprender cómo puede ser, o en un mismo territorio tenemos sectores que están declarados en emergencia por sequía y muy cerca otros en emergencia por inundación. Eso es un sello del Chaco. Es característico. Eso es un sello del Chaco. Si nosotros tenemos que analizar cómo fue el comportamiento del último año hidrológico y sumamos todo lo que llovió en el año, decimos normal, qué bien. Resulta que hubo 2 meses, enero y mayo, donde llovió 3 veces más de lo normal. O sea, la oferta de precipitación a lo largo de todo el año tuvo una alta variabilidad, que eso no hace que acompañe, por ejemplo, los requerimientos del sector agropecuario. No, exacto. No. ¿Por qué llamamos Pampa húmeda al sur de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba? Llueve menos que acá, entonces nosotros somos más húmedos que ellos. Y no... es porque acompaña mucho mejor el requerimiento de los cultivos a cada momento que lo va precisando. En cambio acá hay demasiada variabilidad y es por eso que si uno analiza la historia de la provincia del Chaco va a haber declaraciones de emergencia por sequía y por inundación y a veces al mismo tiempo, como comentaba recién. Así eso ocurre, sí. ¿Esto se puede profundizar, ingeniero, este tipo de cuestiones? Y otra consulta en sí, ¿es más difícil hacer un pronóstico hoy por hoy? Se puede profundizar. Yo creo que sí hay una cuestión que la humanidad está generando, que es mayor calentamiento de la masa de aire que rodea la Tierra, las actividades que genera el hombre, eso está sucediendo
y la naturaleza reacciona contra esa situación, y por eso que se observan eventos meteorológicos más fuertes, con mucho viento, con mucho granizo, como que da una respuesta y después aplaca. Eso puede ser un comportamiento que esté asociado a esa característica de lo que el hombre está produciendo. Y tratar de pronosticar el comportamiento del tiempo en nuestra zona es difícil. Por eso que yo comentaba antes, estamos en una zona de transición. Si estaríamos en el sur de Santa Fe o en Paraguay, sería más claro el comportamiento. Varía mucho el pronóstico, las perspectivas, ingeniero. En lo que son perspectivas, yo creo que es una herramienta nueva, tiene 15 años y sí, cada vez tiene mayor acierto. Esto que estábamos hablando fuera de cámara, de que cómo viene el verano, cómo termina la primavera, y hoy el Servicio Meteorológico Nacional actualizó esa perspectiva trimestral y dice, precipitaciones, alta probabilidad de que sea superior a lo normal, o normal, con lo cual uno ya puede ir afirmando que para la provincia de Chaco le va a tocar un fin de primavera y un comienzo de verano claramente lluvioso. Y esto, que se va retroalimentando en la medida que van pasando los meses, cada vez tiene mayor precisión. No es fácil decir, diciembre, a ver, diciembre, ¿qué puede suceder en diciembre? Y sin embargo, los modelos, la cantidad de satélites que brindan demasiada información, eso ayuda a que esa certeza sea cada vez mayor. Ingeniero, usted sostenía que es muy difícil las predicciones en torno a toda la cuestión climática, obviamente, en nuestra región. ¿Por qué? Porque se está definiendo algo, porque se está formando algo, o va a quedar claro cuál es, qué tipo de clima puede llegar a tener la provincia, la región. Ahí tenemos que hablar de dos periodos de tiempo distintos. Uno es a mediano plazo, a largo plazo, y ahí un comportamiento con esta característica que lo empezamos a lo mejor a visualizar en los últimos años. Si se mantiene ese patrón durante 10 y 20 años, podemos decir entonces que ahora el clima es de estas características. Y otra es esa variabilidad que, por ejemplo, para nosotros en la Administración Provincial del Agua, el insumo agua es fundamental. A corto plazo se está generando un fenómeno del Niño, que es el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial, que es la zona de mayor evaporación que tiene el planeta, y por eso tiene incidencia sobre el comportamiento del clima en varias partes del mundo y en la cuenca del Plata. Eso está generando entonces, con los distintos modelos están diciendo, va a haber un Niño débil, no fuerte, hay mayor evaporación, mayor humedad en la atmósfera, y eso se va a transmitir en mayores precipitaciones. Por ahora, lo que se está visualizando, que recién ese fenómeno está comenzando a verse, es que hacia final de año las precipitaciones se van a hacer presentes con mayores valores que lo que estamos acostumbrados. ¿Esto quiere decir o significa el hecho de que va a haber más humedad, ingeniero, que vamos a tener no tan altas temperaturas, por lo menos de aquí a fin de año? En la medida que llueva más, hay más días con nube y menos posibilidad que la temperatura aumente. Si hay un año húmedo, llueve 120 días al año, o sea, la tercera parte del año aparece con lluvia, con lo cual inhabilita que las altas temperaturas aparezcan. Si aparece un año seco, llueve 60, 70 veces en el año, con lo cual tiene 300 días con sol y puede aparecer situaciones claramente más cálidas. Están asociados los dos fenómenos. Hablaba del calentamiento global. ¿Cómo se mide? Es decir, se habla de que con el correr de los años se mide el incremento, el mundo, el planeta Tierra está incrementando los grados año tras año. No, me imagino que no debe ser año tras año, pero... Es una muy buena pregunta, porque yo creo que ahí está el punto de decir si hay cambio climático o no. Para poder afirmar eso, tenemos que tener, como decía anteriormente, una estadística de 200 años, mínimo. Acá no estábamos. ¿Qué ciudad
estaba midiendo temperaturas y precipitaciones hace 200 años acá en Argentina? Ninguna. Entonces, ¿cuáles son los lugares del mundo en los cuales eso ocurrió? En algunas ciudades de Estados Unidos, en las ciudades de Europa, hay una estadística de 200, 300 años que permiten afirmar esta cuestión. No, pero en 1800 la temperatura media era de 21 y ahora de 23, o sea, hubo 2 grados de aumento. Todo el resto no tiene esa estadística como para confirmar lo que estamos hablando. Y después hay otro hecho, el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua y ahí nunca se midió temperatura. Hoy, y desde hace unos 20, 30 años, con los satélites eso se está logrando, pero esa historia es muy corta. De ahí es que comienzan las discusiones, ¿hay cambio climático o no hay cambio climático? Y van a existir dos posiciones muy claras, unos dicen que sí y otros dicen que no. ¿Por qué? Porque la historia de la Tierra muestra que hubo deshielos y glaciaciones acá también. A lo largo de miles de años se calentó y se enfrió y ahí no estaba el hombre para decidir estas cuestiones. Entonces creo que en este caso particular, que uno visualiza algunos calentamientos en algunos sitios específicos de la Tierra, es una combinación entre esa mayor actividad muy clara que está generando la humanidad con más de 7.000 millones de personas que generan mayor calor y a lo mejor alguna incidencia normal que tenga la rotación de la Tierra alrededor del Sol. En el cambio climático, ¿cuál es la participación del ser humano en provocar esos cambios y cuáles son las consecuencias de esos cambios en el ser humano? Bueno, ahí ya estamos entrando en un terreno que no me siento totalmente especialista. Mis temas son claramente el agua, las lluvias, la crecida de los ríos, pero digamos, si uno analiza qué actividades realiza diariamente, bueno, ¿cuánto gastamos en energía? Si hace calor, ¿cuántos aires prendemos? Eso es un gasto y hay que alimentarlo con algo. Andamos en auto, ese auto emite gases, está bien, no consume. Bueno, todas esas cuestiones yo creo que uno no se da cuenta porque las tiene internalizadas y no asocia ese mayor calor, ese mayor frío con las actividades que uno hace. ¿Cómo impermeabiliza el terreno? ¿Ponemos árboles o no ponemos árboles? El árbol automáticamente es un atemperador de grandes desfasajes de la temperatura. Y acá en las ciudades, si uno sale de un día de calor y se va al aeropuerto, se va y hay 2, 3, 4 grados de diferencia, ahí sí hay una participación muy clara en ese proceso de urbanización, que lo hacemos todos en conjunto, que genera esta diferencia, ¿no? ¿Qué pronóstico, ingeniero, para los próximos 3 o 4 días? Bueno, eso es mucho más fácil. Claro. Él le hace más concreto. Él se lo hace fácil. Lo que pasa es que tenemos el pronóstico al final del noticiero, ingeniero, pero vamos a anticipar un poco. Claro. Las condiciones de tiempo van a ser buenas. O sea, a partir de mañana el sol va a aparecer. Va a haber hoy tuvo medio raro estos días el tiempo, medio nublado. No, ahora ya sí, va a quedar un poco medio nublado. Otoñal. Mañana puede haber neblina, porque si se despeja y estuvo muy húmedo y bajó la temperatura, puede aparecer neblina. Pero a la tarde va a haber sol, el miércoles, el jueves más cantidad de sol y ya el viernes vamos a estar de vuelta arriba de los 30, 32 grados con seguridad. Volvemos a la normalidad entonces, digamos. No, volveremos a la normalidad. Aparte, ingeniero, nosotros ya no podemos decir que tenemos 4 estaciones en la provincia del Chaco, porque el invierno es un otoño. Sí, sí. Otoño, el invierno. Este invierno pasó. Fue un invierno crudo también bastante crudo. Días de frío. Sí. A lo mejor no tanto frío, pero muchos días de frío, cosa que el año pasado de eso no sucedió. Y hizo una transición, como diríamos, rápida. Hace 15 días tuvimos casi 40 grados, o sea que ni nos dio tiempo de decir, bueno, me voy a acomodar a la primavera. Directamente pasó a temperaturas, el fin de semana pasado también, con lo cual... Guardamos las ropas y reapareció. Muy bien. Ingeniero, usted es profesor en la Universidad de...
en la Universidad del Nordeste, en la Facultad de Ingeniería, en 2 materias y mi pasión clara. Ah, muy bien. ¿Qué materias son? Hidrología, los caminos del agua, y riego y drenaje, que serían los excesos y los defectos que hay en la precipitación y cómo de la ingeniería podemos solucionar esa cuestión. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal los alumnos? Le ponen empeño, no es todo lo que uno quisiera, pero cuando uno les muestra la pasión que tiene por los temas, ahí sí se entusiasma. Y hay que entusiasmar. Hay que buscar motivos para que los alumnos, en este caso llovió ayer, ¿cuánto llovió? Una pregunta tan sencilla, ¿llueve más que el año pasado? ¿Se inundó usted? ¿No se inundó? ¿Usted dónde? Y ahí ya uno con eso se enganchan a llevarlo a problemas reales y entonces ahí crea el interés en el alumno. Exactamente, así hay que hacer. Ingeniero, muchísimas gracias por su presencia en nuestros estudios. Ha sido un placer y estoy a disposición para cuando quiera. Muchas gracias. Así lo sabemos. Muchísimas gracias, muy amable. Prácticamente un columnista. Pero sí, lo tenemos permanentemente, aparte siempre muy amable, muy gentil con nuestros periodistas, así que le agradecemos también por todo ello. Nos vamos a Corrientes. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Por favor.